Con ustedes, el comentario educacional y comunitario del educador Demetrio Pérez Jr., a quien pueden escuchar cada día en este noticiero a esta misma hora y los sábados a las 3 de la tarde en su programa Educación y Comunidad. Queridos radioyentes, en este inicio de semana queremos compartir un escrito que nos llega hecho por un americano en diciembre del año 2003. Y dice así: el primer pecado del cubano fue su inigualable constitución. El segundo pecado fue su estándar de vida y progreso. El tercer pecado fue que su moneda nacional valiera más que el dólar americano y, como si fuera poco, hacerle la música al mundo. Pero el peor pecado fue el hacer de un pantano de la Florida el puerto de las Américas. Son malos, regulares, pésimos o muy buenos los cubanos. El Hijo de Dios, Jesucristo, dio una alternativa para la conducta humana cuando dijo: por sus obras los conoceréis. Así que si eres cristiano, ya tienes una regla para medirlos. Yo no soy de ascendencia cubana, dice el autor de este mensaje, ni creo que ninguno de ellos lo sean. Los verdaderos cubanos, los taínos, siboneyes y guanatabeyes fueron exterminados. Creo que la expresión cubano viene siendo como un título a oriundos inteligentes de esa preciosa isla que comienza frente a México y termina a pocas millas de nuestros hermanos haitianos, dominicanos y boricuas. No podemos decir ni siquiera que el cubano es una raza. El cubano no es indio ni negro, no es castizo ni mestizo. Sin embargo, te puedes encontrar hasta un chino bailando una caliente rumba. Y te puede hasta gritar: ¡qué pachanga, mi socio! A mi entender, el cubano, dice este americano autor de este mensaje, el cubano no es más que un concepto genético bien concebido en un lugar llamado Cuba, que por su posición geográfica solo podían llegar a determinado lugar navegantes y civilizaciones muy inteligentes que dejaron un legado hereditario genético que ha viajado de generaciones en generaciones hasta hoy día. El cubano, yo creo que no es distinto, es diferente. Ellos hablan alto, gesticulan con las manos, se ríen de ellos mismos y de su desgracia. De su dolor hacen una obra y de su tristeza una zarzuela. El cubano no es racista, quizás clasista. El cubano regó su fértil tierra y la manigua cubana con su propia sangre, por su independencia y la libertad del negro. El cubano hizo libre al negro antes que los negros afroamericanos. Al negro cubano nunca se le marcó de afrocubano. El negro cubano es cubano y punto. Al igual que el blanco cubano es cubano. Hace poco me divertí muchísimo cuando escuché a algunos atorrantes vociferar que se vayan los cubanos de aquí. Esto es algo ilógico y absurdo, dicho por el Ministerio del Tesoro y la Cámara de Comercio Americana, más ciertos foros internacionales. ¿Y ustedes se imaginarían un Miami sin los cubanos? A veces me pregunto, ¿cómo es posible todo lo que hoy observamos contra toda esta gente de aquí y de allá? Primero, se perdió en ese país la constitución más perfecta del mundo. De su moneda nacional hablamos, valía más que el dólar. Los autos americanos se rodaban primero en Cuba que en los Estados Unidos. La televisión a color, Cuba la primera en tenerla después de los Estados Unidos. Y como algo simpático, los productores de televisión cubana, como el gran maestro Pumarejo y otros más, fueron los que desarrollaron en Centro y Suramérica a muchos hermanos latinoamericanos, como los Mestres. Así también a los Estados Unidos, cosas increíbles. Si les digo que los cubanos fueron los primeros en transmitir los juegos de las grandes ligas
desde un avión y un cepelín, tenemos que hablar como hablan ellos mismos, de una forma chabacabana, pero sincera. Nosotros los cubanos no somos nada chauvinistas. Al ser tan superiores, solo somos realistas. El mundo se divide exactamente a la mitad. Nosotros los cubanos y el resto de la humanidad. Lo que tú necesitas lo tiene Lincoln Martin. Sí, 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 lo tiene Lincoln Martin. Si quieres resolver de una vez por todas los problemas en la educación de tu hijo, solo tienes un camino: las escuelas Lincoln Martin. Lo tienen todo, desde daycare hasta 12 grados, enseñanza regular y programas de educación especializada. Transporte garantizado, aceptan becas del gobierno y solo cierran